pues ahí rigió el área de acero calculada. Pero en los casos de momentos positivos, como son muy pequeños estos momentos, lo que rigió fue el acero mínimo, ¿sí? Entonces, este 211, que es mayor que este, los que rigen son los que están con negrita, en cada caso. Aparte de todo, estos tienen mayor peralte, por lo que comentamos de los 2 centímetros que se le tienen que disminuir. Así fuimos a calcular el acero mínimo por temperatura con esta fórmula, siendo X1 el espesor de la losa, que fue de 10 centímetros, y con eso llegamos a estos valores. En todos los casos da pues 1.43 este acero mínimo, da 1.43 o 0.143, pero multiplicado por 100, porque es en un ancho de 1 metro, da 1.43 centímetros cuadrados por metro. Entonces, ahora sí ya podríamos hablar de los momentos de diseño, que serían, en este caso, el que rige de este y este, pues es el 234, ¿sí? Después el 212, y estos no rigen, rigen estos 211. Si pensamos en varillas del número 3, ¿sí? El acero que calculamos es 100 veces, como es por 100 centímetros, 100 veces 0.71, que es el área de acero del número 3, ¿sí? Entre el área requerida, que es 2. Puede haber entre las varillas, admitida es de 3,5 veces el peralte. Entonces, 3,5 veces el peralte da 35 centímetros. Entonces, aquí podríamos optar por dejar 30, y que es el 30, acá 33 o 35, y aquí 34, que queda más cerca de 35. Estos tres quedan más cerca del 35. Entonces, armaríamos la losa ya con, aquí está mal, aquí sería a 30, y estos tres a 35, ¿sí? Entonces, cuando vamos a armar esto, vemos que en el claro corto, en los negativos va a ir a cada 30 la separación, así debe de estar aquí, ahí está, a cada 30 en los negativos, y en el positivo a cada 35. Y en el claro largo, en todos lados es a 35. A 35, a 35, 35. El corte de varillas, como habíamos platicado, el corte de varillas, suponiendo el punto de inflexión a 1 entre 5 para momento negativo y a 1 entre 6 para momento positivo, queda a 1 entre 5 más D y a 1 entre 6 menos D, donde deberíamos de cortar el acero. Como aquí solamente cortamos acero negativo, pues sería a 1 entre 5 más D, que es 72, pero pues conservadoramente manejamos 75 centímetros, que es un número múltiplo de 5, más manejable en la obra, y pues tampoco estamos desperdiciando mucho acero, ¿no? En este otro caso, que es el claro largo, nos va a dar 70, pero 70 o 75 es el valor que podríamos usar, ¿no? De hecho, aquí está mal, este debía ser 75. Si le corrigen, por favor, a este debería de ser 75 también. Da lo mismo, es 75 o 70, porque nos salió 72, pero pues nomás por orden.
Ok, entonces sí estaría ya armada la losa, pero nos faltaría la revisión por cortante, que es aplicar esta fórmula que habíamos ya comentado, que sería A1 entre 2, el A1 vale 320, ¿sí? Y D vale 0.8, ¿sí? Entonces sería 320 menos 0.8, si lo pueden checar, 320 menos 0.8, que multiplica A1 entre A2, o sea, 320 entre 420 por 0.5, y eso resultado de 0.95 multiplicado por esto y por la carga que es de 1310. No sé si lo checaron, si tuvieron tiempo de checarlo, pero pues da esto, ¿no? Y el cortante resistente es 0.5 raíz de F'(C) por B por D, que es 4734, pues mayor que 1133. Entonces, pues está bien la losa por cortante. Este sería el término del ejemplo que les mandé. No sé si tuvieron tiempo de repasarlo. Si no, bueno, pues les recomiendo que lo repasen, ¿sí? Y también al respecto les quería hacer una pregunta. No, en alguna clase de las que llevan o han llevado, o en algún taller, si es que no está en el programa de ninguna clase, en algún taller o como autodidactas, ¿manejan algún programa de computadora para análisis estructural? ¿Manejan el SAP? Ok, porque pues su proyecto lo van a tener que aplicar un programa, ¿sí? Para el proyecto que les dejé. Ahora, está bien el SAP, pero el SAP, como les he comentado, es un programa muy general que sirve para presas, para túneles, para taludes, para tuberías, para un sinnúmero de estructuras, tipos de estructuras, entre ellas los edificios, ¿sí? Entonces, es aplicable, sí, por supuesto, el SAP lo pueden utilizar, pero el ETAPS, el otro que es hermano del SAP, ¿sí? Está hecho exclusivamente para edificios. Entonces, es más amigable en ese sentido, para edificios. O sea, si se trata de analizar un edificio, pues vámonos con el especialista en edificios, porque ese va a ser más amigable, va a ser la herramienta más versátil, etcétera. El otro no digo que esté mal, pero como es un programa más general, pudiera demandarles un poquito de más esfuerzo para modelar la estructura, pero bueno, pues es cuestión de ustedes con la que se sientan más cómodos. ¿De acuerdo? Si no conocen ninguno y ahorita van a empezar a conocerlo y se van no sé, a bajar un tutorial o estuvieron en el taller que les recomendé para ello, pues yo les recomendaría más el ETAPS de una vez, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, sí es necesario que manejen uno de ellos, ¿no? U otros, el robot, otros programas, ¿no? Pero sí es necesario que manejen un programa, ¿sí? De hecho, yo supongo que en diseño estructural les dejaron un proyecto también, porque está en el programa, y ahí tuvieron que utilizar algún software también adecuado para análisis. Entonces, vuelvo a la pregunta, todos tienen posibilidades de hacerlo, al menos uno de cada equipo tiene posibilidades de hacer su análisis en uno de estos programas. Si no, es conveniente que lo empiecen a ver. Digo, si eso no se ve en ningún curso, como creo que no se vea, si no se ve en un curso, entonces hace poco por ahí les mandé un taller en que estaban exponiendo esos programas, y si no, pues como autodidactas en un tutorial y tendrán que saberlo.
pero sí es indispensable, ¿eh? Para hacer su análisis. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, ok. Bueno, entonces ese es un punto que les quería aclarar. Bueno, dentro de eso se los aclaro porque, como les dije, esta metodología para resolver tableros de losa perimetralmente apoyados, pues es una metodología clásica, es una metodología que se basa en la teoría de elasticidad modificada, etcétera, etcétera, de lo que ya hemos hablado mucho. Pero también les comenté que en uno de estos programas del que ustedes mencionan, el TAPS o el SAP o uno de estos programas, también puede analizar losas de este tipo, ¿sí? Entonces, de hecho, creo que a ustedes les sería de mucha utilidad que aprendieran a aplicar esos programas a estas losas y a cualquier otra, porque poco a poco esto va a ir perdiendo utilidad, ¿sí? Como ya se están haciendo todo el análisis de la estructura, pues de una vez hacen el análisis de los tableros con el mismo programa. Y lo único que les tengo que enfatizar aquí es que los resultados de ese programa, ¿sí? Son basados o están basados en una teoría de elasticidad que supone materiales elástico-lineales e isótropos, lo cual no cumple el concreto reforzado. Entonces tendrían que hacer la modificación, por ejemplo, para calcular el peralte, etcétera, cosas de ese tipo. A no ser que usaran el módulo no lineal de esos programas, ¿sí? Que normalmente no lo usan porque no está en las formas prácticas que tienen los alumnos de adquirir esos programas, ¿no? O sea, normalmente esos programas ustedes los bajan de internet, lo que sea, pero no es tan fácil que bajen el módulo no lineal, a no ser que sean muy buenos hackers, ¿no? Pero, porque cuesta más, ¿no? Es una inversión adicional, entonces pues no es tan fácil que lo encuentren. Pero bueno, si lo encuentran está bien. Lo único que les quiero decir es que sería bueno que practicaran también el análisis de estas losas con esos programas, porque pues es lo que les va a tocar a ustedes, ¿no? O sea, esto es la parte clásica, la parte de reglamento. Esto es conveniente que lo sepan porque, bueno, pues ustedes saben que en cualquier problema legal que tuvieran, dicen, pues yo apliqué el reglamento y el reglamento trae este método que les acabo de dar, ¿no? En cualquier problema ustedes presentan su memoria de cálculo, sus planos, calculados con esta metodología y no deberían de tener problema, ¿no? Esa es la única ventaja de que aprendan esta metodología clásica tradicional, además de que pues, tratar de entender cuál es realmente la física del problema, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos el tema de losas perimetralmente apoyadas. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Profesor, para el aspecto de los estribos, ¿cómo sería eso más adelante? Estas losas no llevan estribos, porque la revisamos por cortante, lo acaban de hacer, ¿sí? Y resulta que el cortante rara vez, ¿sí? Gobierna el diseño. Vean ustedes que andamos del orden de 4 veces con mayor resistencia que el cortante actuante. Rara vez, ¿sí? Rara vez no pasa esta losa por cortante. Este tipo de losas rara vez no pasan por cortante. La única parte donde eventualmente tenemos problemas de cortante es cuando en las losas de cimentación, porque las losas de cimentación reciben una carga muy grande, que es la reacción de todo el peso del edificio. O sea, si el edificio
Miren, las losas normalmente cargan, ahorita vimos que cargaba esta losa 1,310 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Para hacer las cuentas rápidos, pongámosle 1 tonelada por metro cuadrado, ¿sí? Un edificio de 10 pisos, la reacción que tiene es de 10 toneladas por metro cuadrado. Claro, la losa no es de 10 centímetros, la losa entonces ahí cambia de 50 o 60 centímetros, ¿sí? Pero sí es una carga considerable para transmitir por cortante. Ahí en losas de cimentación pues, difícilmente se revise el peralte porque no nos importa que se fleche, que vibre la losa de cimentación. Ahí lo que se revisa es por flexión y por cortante. Suele en esas ocasiones regir la fuerza cortante, ¿sí? Pero la primera, digamos, instancia de solución es aumentar el peralte. Siempre es mejor aumentar el peralte, ¿sí? Aumentar el peralte para darle más capacidad a la losa de cimentación. ¿No es suficiente con eso? Bueno, pues aumentamos la resistencia del concreto, que vemos que directamente afecta a la resistencia. Bueno, ya aumentamos el peralte, ya aumentamos la resistencia y no pasa la losa. Bueno, pues entonces sí tenemos un problema de cortante. Esos problemas de cortante se resuelven, digamos que se llama bayonetear el acero. O sea, es que poniendo acero diagonal, viene este acero, ¿sí? Y poner, digamos, otro grupo de varillas de aquí y se baja diagonalmente, luego para acá y luego para allá, ¿sí? O sea, es bayonetear este acero. ¿Cuál es la ventaja de bayonetear este acero? Que la falla aquí se da por tensión diagonal, ¿sí? Y entonces, si nosotros colocamos varillas en esta dirección, ¿sí? Pues estamos tomando la grieta de cortante y eso pues beneficia. Y les digo, eso pudiera pasar en losas de cimentación, aunque todo es al revés, ¿no? En ese tipo de losas, ¿sí? Era muy usual poner ese tipo de refuerzo que les digo que viene aquí y luego para acá. Era muy usual, por allá en los 60, 70, era muy usual bayonetear el acero para darle más capacidad al negativo y además la tensión diagonal se corta con estas varillas, ¿sí? Era muy, muy usual. La razón es que ahora se utilizan concretos muy buenos. O sea, antes a lo mejor traíamos concreto de 200 y era un concreto superior, ¿sí? Entonces esos luego daban problemas por cortante. Pero ahora que normalmente usamos concretos de buen comportamiento, de 300 kilos por centímetro cuadrado, es más difícil, ¿sí? Que se dé la falla por cortante. Sin embargo, insisto, si se diera la falla por cortante, y ya no tienen alternativa, ya no pueden aumentar el peralte, ya no pueden aumentar la resistencia, bueno, pues pongamos refuerzo por tensión diagonal, que es estas barras inclinadas aquí, ¿sí? Estas barras inclinadas aquí, creo que incluso así viene el ejemplo, déjenme ver. Digo, no, no viene así. Pero bueno, es esto, les decía yo, estas barras se, se suben. Digamos que estas barras vienen, se hacen esto, se hace esto, se hace la barra aquí, luego se sube acá y luego se sube acá. Salió muy mal, pero esa es la idea, ¿no? O sea, se pone otro grupo de barras,
Entonces, con esto se puede resolver el problema, ¿sí? Pero estribos no. Estribos, que era la pregunta de su compañero, pues no, porque es muy complicado poner estribos en la losa, ¿no? Es muy complicado. ¿De qué ancho los ponemos los estribos? Ok, los ponemos de este peralte, pero ¿de qué ancho? Entonces, lo que más se pone es estas varillas que van separadas a no sé cuánto, pueden ir a la misma separación, a cada 20, y ahí tenemos muy buena resistencia cortante, ¿no? Pero les digo, hoy cada vez es más difícil que se dé eso. Hay mucha gente que lo hace por costumbre, ¿no? Para armar así, pero es un lío armar, andar doblando las varillas, bayoneteándolas, armarlas y todo, pues es mucho lío. Pero bueno, así se acostumbraba antes, ¿no? Profesor, sí. Y constructivamente ese acero que se coloca en el momento negativo, ¿cómo, o sea, cómo se logra que se quede así a esa altura? No, pues es que se va doblado, ¿sí? Va doblado, entonces se sostiene. Miren, ahorita voy a ver si rápidamente encuentro. Miren, yéndonos un poquito a la prehistoria, era ese tipo de notas que se incluían en los planos. Todavía, les digo, todavía hay mucha gente que los incluye, ¿no? Dice notas de losa maciza, que es como lo que estamos viendo. Esperarte igual al indicado, ¿no? Y recubrimiento libre de 1 centímetro. Aquí está lo que comentaba. De las varillas del lecho inferior, o sea, de aquí, es una varilla, esta de aquí, se correrá una y se doblará otra alternadamente. O sea, esta varilla va corrida, ¿sí? Y la otra se va a doblar, se va a bayonetear, o columpios que le llaman también, ¿sí? Entonces, se correrá una, o sea, acá viene todo el claro, ¿no? Este es el apoyo. ¿Sí? Entonces, se correrá una y la otra se doblará, ¿así? Alternadamente, y entre cada par de columpios se completará con bastones en el lecho superior. Estos son los bastones en el lecho superior, para dar el momento resistente, el momento negativo, ¿sí? Entonces queda así, esto se sostiene solo, o sea, viene así, esta varilla viene doblada hacia arriba, luego viene para acá, y aquí es para el momento negativo.
¿sí? Y con este momento negativo lo debemos de tomar, el momento negativo de aquí de la losa, lo debemos de tomar con esta parte de la bayoneta y el otro bastón, ¿sí? Y digamos que eso pues, era muy práctico, ¿no? Y aparte, bueno, pues esta, esta varilla nos tomaba la tensión diagonal, ¿sí? Que se da en la losa para impedir este agrietamiento por cortante. Esa era otra ventaja. Como ven ustedes, ahorita lo que hicimos ya fue nada más poner estas barras aquí y estas acá sin este lío, porque pues era muy complicado, o sea, esto es muy artesanal, ¿no? O sea, pero bueno, así se hacía antes, ¿sí? Y como les digo, a él entre 5 se cortaba y vamos, ¿no? Esas eran las típicas losas que se ponían en los planos, ¿no? De, de losa maciza, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces les decía, no sé si tengan algo más o alguna pregunta más. Disculpe, profe, yo tengo dudas sobre el tema pasado. ¿Cree que me las pueda resolver? Sí, cómo no. Pero, a ver. Bueno, la primera es sobre la tarea. En el ejemplo 1, ¿la podría abrir o lo solo le explico así? Es que bueno, a ver, explícame. Bueno, Para irnos más rápido. nos presentó su resultado, pero bueno, me di cuenta de que que el FAB local, usted no toma en cuenta en ese ejemplo el 0.75 que se multiplica por la PC en el FAB. ¿Ah, sí? Digo, a Pero lo sí mejor se me toma, pasó. pero sí toma la U. Entonces, cuando se toma la U, ¿no se toma en cuenta ese 0.75 o cómo? No, digo, puede haber un error, vamos a checarlo entonces. A ver, déjame ver. Porque ese recuerdo que sí lo... No es ¿verdad? No. Es el anterior. Sí. O este. ¿Es este? Sí, profe. A ver, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, creo que no multiplicó por el 0.75. A ver. Pero sí consideró la U. Y creo que en otro ejemplo pasado considerábamos U igual a 0. Uh-huh. Es ahí, profe, abajo. Uh-huh. A ver, la PU es 50. Y dice la P crítica. Ajá, eso es el 0.75 de la P crítica. La P crítica fue... Ajá, ahí la calculó, 678. Okay. Sí. Y abajo no multiplicó. Aquí nos da. No, debe de ser por punto 75. Ok. Sí. ¿Y luego cuál es la otra? Ajá, entonces independientemente de que se use, bueno, ¿la U se usa cuándo o en qué caso? No, esta U. Ajá. No, esa sí está bien,
porque es la carga muerta, PU de carga muerta, que la PU de carga muerta son 17.54, entre la carga total, entre 50. Ok, entonces el dato que nos dio de un ejemplo pasado solo era por practicidad, ¿o? Sí, por no detenernos en esto, pero sí, este U se debe calcular. Ahora, si se los dan como dato, como yo lo hice, pues ya es 0 o el que les digan. Yo les pude haber dicho, es 0.6, ¿no? Y ya. Ok. ¿No? Aquí sí les pido que lo calculen, ¿no? Y en este sí tienes razón. En la carga crítica sí le falta el 0.75. Sí, aquí habría que... Profe, bueno, y en el ejemplo 3 de que nos dio, también el factor de carga nos dice que es de 1.1, pero nos A da ver, entonces, de este ya cerramos este. Sí. Ok. Ahora sí. ¿Ahora cuál ejemplo? El ejemplo 3. Ajá. Ajá. En ese nos dice que el factor de carga, ahí abajo de la Q, es de 1.1. Ajá. Y la carga muerta más la carga viva es de 100. Pero ese factor igual es como un dato. Bueno, tengo entendido que en las normas técnicas, en las NTC, Ajá. pues está el 1.3 para carga muerta, para carga muerta, y el 1.5 para carga viva. Entonces, ese 1.1 no está tomando en cuenta eso, ¿o? No, lo que pasa es que tienes razón. Para carga muerta y para carga viva son esos factores que acabas de mencionar. 1.3, 1.5. Ok. Pero cuando se combinan con la carga de sismo, todos se convierten en 1.1. Entonces, eso ya estaba factorizado, o sea, esa P... Este 1.1 es el factor de carga, ¿sí? Ajá. Que dan las normas cuando combinas carga muerta más carga viva más sismo. Ok. Sí, les puede parecer extraño que los factores de carga eran 1.3 para carga muerta, 1.5 para carga viva, y cuando lo combinamos con sismo, que es una carga más devastadora, le bajamos a 1.1, pero así están las normas. Ok. ¿Sí? Y tienen una explicación. O sea, la probabilidad de que ocurran varios eventos simultáneamente con su máxima expresión es muy baja. ¿Sí? O sea, cuando ocurre un sismo, ¿sí? Se espera que la carga viva sea muy baja, o sea, que digamos que no esté lleno el edificio o el piso no esté lleno totalmente cuando ocurra, no un sismo como el de ayer, no, o antier, no sé cuándo fue, pero, o sea, que un sismo intenso, el sismo de diseño, el sismo fuerte, probabilísticamente no puede ocurrir cuando la carga viva también está en su máximo, ¿sí? Esto es la probabilidad. Entonces, por eso es que el factor de carga, cuando se combinan las tres cargas, se baja a 1.1. Ok. ¿Sí? O Sí, sea, profe. probabilísticamente te da eso. ¿Sí? Sí, tienen que ser menores, ¿no? Por que no se puede presentar todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, Bueno, no se es puede poco probable. presentar, o sea, no, todo lo malo no se puede presentar al mismo tiempo. O sea, ¿a qué me refiero con todo lo malo? Que sea un sismo, el de reglamento, el máximo reglamento, ¿sí? Y la carga viva máxima de reglamento. Eso no puede ser, probabilísticamente, ¿sí? Sí. O sea, la probabilidad que un sismo se presente con su máxima explosión y la carga viva y la carga muerta con su máxima expresión es muy baja. Por eso se le pone factor de carga 1.1. Pero sí, y este 1.1 involucra a la carga muerta más carga viva, ¿sí? Más la carga de sismo, que en este caso, en esa columna es 0. Entonces la suma de todas por 1.1 es lo que nos da la carga última. Ok. ¿Sí? Ok, profe. Es Igual como ahí... en puentes también. Se supone que se le llama, hay un factor de simultaneidad.
O sea, si el puente tiene 4 carriles, ¿sí? La posibilidad de que estén los 4 carriles, cada uno cargados a su máximo, es muy baja. Entonces, cuando se ponen los 4 camiones, hay que irle bajando el factor, porque no es posible eso, probabilísticamente, que se presente pues, todo lo más desfavorable al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. En ese mismo, bueno, arriba, solo tengo una pequeña duda ahí porque, bueno, en varios ejercicios dice una una columna de dimensiones, 50 por 50, ¿no? Pero no, bueno, no me queda claro qué dimensión pertenece a cada una, ¿no? Por ejemplo, el primer número pertenece a la dimensión que está en el plano de la pantalla y la otra en el que no vemos, o ¿cómo es? Bueno, aquí se dice la columna es 50 por 50, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que el B de la columna es 50 y el H de la columna, ¿sí? Es de 50. Okay. ¿Sí? El que trabaja, del que estamos hablando siempre es H. El B siempre es el lado secundario, ¿no? Como en una trave, ¿no? También, ¿no? Sí, el peralte bueno es el D y el B es la dimensión secundaria, ¿no? ¿H sería el que estamos viendo en la pantalla? ¿Esa dimensión? H es el que estamos viendo en la pantalla, porque la flexión se está dando en un plano de la pantalla. Ok, y en el número 50 por 50, el primer 50 sería H, ¿no? Sería H, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y también solo tengo una duda, bueno, ya la última duda. No, pues adelante. Es sobre igual la tarea, pero en Lo el que les ejercicio 2. pediría, adelante, y todas las dudas que quieran, lo que les pediría que fueran un poquito más en ritmo, ¿sí? Para que ojalá y estas dudas salieran durante el tema que estamos viendo, ¿no? Ok, sí. Porque ¿qué va a ocurrir? Que cuando llegue el día del examen ustedes van a ir muy atrasados, ¿sí? Entonces hay que ir en ritmo, ¿no? Pero adelante, sí. Sí, bueno, mi última duda es un poco más conceptual del ejercicio 2, bueno, del problema 2 de la tarea 1. No lo ubico así como así, pero a ver, vamos a ver. ¿Cuál En sería? la tarea. En la tarea, a ver. el segundo ejemplo. ¿El de la columna circular? Sí. Bueno, en esa, me puse a pensar un poco acerca bueno, en las deflexiones es algo así como, bueno, está en función del módulo de elasticidad, ¿no? uh-huh. Y es directamente proporcional al módulo de elasticidad. Yo digo que no, indirectamente, más bien es inversamente proporcional. Sí, exactamente, inversamente. Pero ese es del concreto. Igual estuve viendo el módulo de elasticidad de la pasta de agua cemento y creo que es como de 140,000 más o menos, ¿no? Y del acero pero aquí el que entra es el del concreto. Sí, entiendo, pero el del acero es como de 2 millones. De 2 Entonces, millones. ¿cómo si entendemos que ahí el área está compuesta también por una pequeña área de acero, ¿por qué no se toma en cuenta? Bueno, porque el acero, hay quien podría tomarlo en cuenta o gusta de tomar en cuenta el acero, ¿sí? Pero entonces tendrías que reducir o disminuir las áreas de las varillas que ocupan concreto, ¿sí? Y hacer una sección transformada para que fuera un mismo módulo. Sí recuerdan el concepto de sección transformada. La sección transformada es hacer un elemento de 2 materiales, hacerlo de un solo material. ¿Sí? Hipotéticamente es un artificio en función de los módulos elásticos. ¿Sería algo así como un promedio ponderado del módulo? Pues no tanto así. O sea, por ejemplo, si la columna es de concreto reforzado, en este caso, bueno, el concreto el módulo elástico del concreto es, digamos aquí, 220,000, ¿sí? Y el área y el módulo elástico del acero es de 2 millones, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es una relación que se llama relación de módulos, que es el módulo del acero, perdón, el módulo del concreto, según a lo que queramos convertir. Si todo lo queremos convertir a concreto, ¿sí? Entonces sería el módulo del acero entre el módulo del concreto, que viene a ser como 10 veces, porque les decía yo, son 2 millones entre 200,000.
Entonces el Esa área relación, aumentaría, ¿no? esa relación es de 10 veces. Entonces, para hacer un solo material, tendríamos que multiplicar esta área por 10, ¿sí? Ok. Entonces, nos tendría una columna muy grande, ¿sí? Que dista mucho de ser la realidad, ¿no? Ok. Entonces, eso no aplica aquí. Entonces, hay quien descuenta, les digo, incluso las varillas, el acero y pero no es, no va por ahí. Se maneja solo completo y vámonos, ¿no? Ok, entonces, pero bueno, igual ahí implica como una especie de factor de seguridad, ¿no? Porque si no estamos considerando que el acero es 10 veces, bueno, tiene un módulo de elasticidad 10 veces mayor, Uh-huh. pues puede ser una especie de factor de seguridad, ¿no? Solamente aplica eso para niveles muy bajos de carga, ¿sí? Porque es cuando es lineal todo y podemos hacer una transformación lineal. Pero para niveles un poco mayores de carga, como el concreto ya se agrieta y el acero empieza a fluir, ya no es tan fácil hacer esa proporción de 10 veces, ¿no? Ok. Por eso te digo, no aplica. Pero es que hay algo donde sí se aplica, que seguramente ustedes te lo recuerdan, cuando calculan deflexiones en vigas. Ahí sí calculan la sección agrietada y transformada y toman en cuenta el acero de refuerzo. Pero es para deflexiones y porque manejamos esfuerzos muy bajos en deflexiones. Es carga de servicio. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Y respecto a lo otro que les decía yo de que la probabilidad de que ocurran dos eventos muy desfavorables simultáneamente, o sea, con su máxima expresión simultáneamente, por eso baja el factor de carga, igual aquí se están dando de 1 a 1, ¿sí? Es eso, ¿no? Aquí igual tenemos la carga gravitacional, ¿sí? Y la carga de sismo. Cuando la carga de sismo, ¿sí? Trae un factor de 1.1 porque al sumar la carga gravitacional, que en este caso sería esta PY, pues daría 1, ¿no? O sea, si estuvieran en la misma dirección, pero es eso, la interpretación es esa, que la probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneos es baja, ¿no? Con su máxima intensidad, los más desfavorables. Aunque dicen por ahí que esto hay quien, como siempre, como las leyes de Murphy, hay quien rompe toda ley, ¿no? Por ejemplo, dicen que aquí en nuestro país no se cumple esa condición porque nos tocó la peor pandemia con el peor presidente, o sea, que eran dos eventos simultáneos que no deberían de haber ocurrido. Pero bueno, eso desmiente la probabilidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ajá. No, lo que les digo es que la que les toca es que está en zona 1, zona 2 o zona 3, y eso lo tienen que revisar en las normas de geotecnia, de cimentaciones, y ahí ubicar la zona que les toca, y en esa zona elegir un domicilio, una dirección, y de ahí sacan el espectro. ¿Sí? Exacto. En la zona donde yo les dije, y ya. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema, que sigue siendo de losas, pero es otro tipo de losas. Yo les había comentado, no se les olvide corregir este 75 en el material que les di.
Bueno, entonces vamos a ver otro tema que es el mismo dentro de lo que estamos viendo de sistemas de piso, pero ahora es losas planas. Si recuerdan, les mandé este material en el que al principio comentamos que las losas se dividen en losas perimetralmente apoyadas y losas planas. Desde el punto de vista, de comportamiento estructural, ¿sí? Porque incluso aquí les pongo losas aligeradas, pero a lo mejor ven por ahí que dice losas encasetonadas, ¿no? ¿Sí? O losas tipo waffle, o losas reticulares, ¿no? O como un ingeniero decía, losas recticulares, ¿no? O sea, hay de todo tipo, ¿no? Aligeradas, macizas, alveolares, encasetonadas, todas, pero deben todas caer en perimetralmente apoyadas o en losas planas, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de ver las losas perimetralmente apoyadas y vimos un ejemplo de losas macizas. Hoy vamos a ver losas planas, ¿sí? O vamos a empezar a ver losas planas. Estas losas son aquellas que transmiten directamente la carga a las columnas sin intermediación de traves. Esto es el caso como el que estamos viendo aquí. Esto no se vayan con la finta, esto no es una trave, está del mismo peralte de la losa, nada más que por alguna razón se rellenó, que después veremos, ¿no? Y ocurre mucho también que sean losas macizas, pero planas. Yo les decía, hay losas planas, que son unas son aligeradas y otras que son macizas. ¿Por qué se llaman aligeradas? Bueno, pues porque estos claros pueden ser, por ejemplo, de, no sé, de 9 por 12 metros, 9 por 10 metros, y demandarían un peralte pues, de 40, 50 centímetros, que pesa mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque por rigidez necesitamos este peralte. Pero eso no quiere decir que necesitemos darlo con elementos macizos que pesan mucho. Los podemos aligerar, así como se ve aquí. Este aligeramiento suele darse con varios sistemas. O sea, a veces son con bloques de, de cemento, a veces con tabique ligero, a veces con fibra de vidrio. El poliestireno cada vez está más vetado, pero son materiales con los que se aligera la losa, porque la losa pesaría mucho de 45, 50 centímetros de peralte. Entonces, la tenemos que aligerar con estos sistemas, ¿no? A modo de que nos queden, pues eventualmente elementos así, ¿no? O sea, nos queda estas losas, ¿sí? Y solamente alrededor de la columna es cuando se ve una zona maciza, porque alrededor de la columna usualmente tenemos problemas de transmisión de cortante, ¿sí? Entonces se da lleno todo esto, ¿no? Estas losas tienen un comportamiento diferente del que tienen las losas perimetralmente apoyadas. De ahí la diferencia que nos debe importar. La diferencia que nos importa es únicamente en cuanto a comportamiento estructural, independientemente de que la hagamos maciza o la aligeremos, ¿sí? Este comportamiento estructural pues es diferente. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en las losas perimetralmente apoyadas fallaban de esta forma, ¿no? Con diagonales y alrededor
pues no tienen nada porque tienen apoyos rígidos. Alrededor del tablero, pues tienen traves, lo que se flexiona es la parte central. Normalmente lo que se flexiona y se agrieta es la parte central de cada tablero. Pues ¿por qué? Pues porque alrededor tienen un apoyo rígido, ¿sí? Ya sea así, o bien incluso los tableros grandes como estos, bueno, pues aquí las grietas estarían así, ¿no? Siguen siendo losas perimetralmente apoyadas, aunque se agrieten así, y que estén muy peraltadas. ¿Por qué? Pues porque alrededor no resultan afectadas por la carga. No así las losas planas. Las losas planas, como no tienen traves de borde, no tienen una parte rígida en el borde, ¿sí? Se deforman con la siguiente configuración. Por ejemplo, si pensáramos, son 4 columnas, como les digo, que se apoya directamente la losa en las columnas, bueno, pues aquí se apoyaría en esas columnas y la deformación sería esta. O sea, incluso en el borde se deformaría, por supuesto, también acá y, desde luego, en el centro. O sea, esta sería la deformación de la losa si nos la imaginamos trabajando solo en una dirección, ¿sí? Que sería esta parte, ¿sí? Si nos la imaginamos trabajando en la otra dirección, pues igual, como el borde no tiene rigidez, se deforma, igual prácticamente que el centro del claro hasta más, ¿no? Ahora, esto ocurre simultáneamente en ambas direcciones y da una deformación de este tipo en las losas planas. Esto es, vean ustedes que hay una deformación, hay una deflexión en el eje de columnas, en la losa que va en el borde, en la losa que va en el borde, hay deformaciones, lo cual no ocurre en losas perimetralmente apoyadas. Esta es la gran diferencia que tiene en cuanto a comportamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace el análisis y diseño de estructuras a base de losas planas? Lo formal, lo real que debe hacerse es un análisis tridimensional con elemento finito. Es como hoy se resuelve esto. Por eso les preguntaba, entre otras cosas, si manejaban bien algún programa de estos, porque es como se resuelve actualmente, ¿sí? Con programas de estos de elementos finitos, es como se resuelve estos problemas de losas, ¿sí? Acuérdense que les comentaba que las losas son elementos altamente hiperestáticos y eso implica un problema de análisis estructural pues serio, importante, ¿sí? La forma de resolverlo de manera, digamos, la más próxima a la realidad es haciendo un modelo 3D, ¿sí? En que se simulen todos los materiales, las cargas, etcétera. Y los programas que habitualmente se manejan para esto son programas de elemento finito de análisis tridimensional, como el que les mencionaba, como el SAP, o como el ETAPS, como el Robot, o como el CIPE, otros programas, ¿sí? Ahora, cualquiera de ellos, con el que ustedes se sientan más cómodos, pues pueden hacerlo. Yo les comentaba las ventajas y las desventajas de uno y otro. Pero bueno, esto es como se debe de hacer. Sin embargo, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, como normalmente va pues, un pasito atrás del ACI, del Instituto Americano del Concreto, el problema del ACI es que este método que les digo tridimensional, con elementos finitos y todo, pues solamente se puede hacer con equipos de cómputo adecuados para ello, que son, digamos que relativamente recientes, a lo mejor de hace unos 10 o 20 años, ¿no? En el pasado no había estos equipos, ¿sí? Y entonces, pero el problema siempre había existido. Entonces lo que se planteó por parte del ACI allá en los 70s fue un análisis aproximado en el que consideran marcos equivalentes, ¿sí?
es el llamado método de la estructura equivalente. Este método es aplicable para cuando no se tenía computadoras. O computadoras ya había, pero lo que no se tenía es el acceso tan frecuente. No todo el mundo tenía una laptop para cargar un programa de estos y resolver el problema. En los 70s quizá había una computadora en la Facultad de Ingeniería que era un almastrote, quizá muy potente, menos que una laptop de hoy, ¿no? Y había que esperarse un día para que les dieran turno a su análisis, etcétera. Era complicado, entonces, pero eso era en la universidad. A lo mejor las empresas de diseño, los despachos de cálculo no tenían eso. Entonces, en los 70 era relativamente fácil usar programas aproximados de análisis. En el tema de losas planas, ¿sí? El problema fundamental es el análisis estructural, ¿sí? Entonces, este análisis estructural se resolvía más o menos bajo esta idea. Decir, bueno, pues voy a suponer, como el problema es tridimensional, ¿sí? O sea, es un hecho que el problema es tridimensional. Entonces, lo que inventaron en esa época es decir, pues vamos a pensar que son dos problemas bidimensionales, o sea, como esto que les estoy mostrando por aquí, y vamos a pensar que tengo unos marcos en esta dirección y otros marcos en esta otra dirección, analizo y sumo los efectos y seguramente voy a llegar a algo razonable. Hasta ahí va bien la cosa. El problema es que no teníamos, bueno, no se tenían traves para formar estos marcos. ¿Por qué? Pues porque las losas no tienen traves. Este tipo de losas no tiene traves, ¿sí? Entonces, ¿en qué se pensó? Pues vamos a pensar en unos traves equivalentes. Estas traves equivalentes consistían en lo siguiente. Por ejemplo, para analizar la dirección X, decían, este es mi eje de columnas, ¿verdad? ¿Sí? De la dirección X, este es mi eje de columnas extremo. Pues yo lo voy a simular como si fueran las columnas, no cambian, ¿sí? Pero las traves, si este es el claro transversal entre columna y columna, lo divido a la mitad, ¿sí? Y tengo una trave ancha, ¿sí? De ancho igual a la mitad del claro transversal. Y la columna central, voy a hacer lo mismo. Las columnas van a ser las mismas, pero las traves van a ser unas traves equivalentes que tienen de ancho la mitad centro a centro del claro, ¿sí? Y esta mitad centro a centro del claro me da el ancho de la trave equivalente. Y así formo mis traves en esta dirección y luego hago lo mismo en la dirección Y, ¿sí? Esta es mi estructura, es la misma estructura de aquí, nada más que ahora la voy a analizar en la otra dirección. Y digo, bueno, este es mi marco de orilla, igual. Aquí está el claro entre estos dos columnas, pues yo, como voy a analizar este marco, hago que el ancho de la trave equivalente sea pues a la mitad del claro. Y este es el ancho de una trave. Y lo mismo hago para el marco central y así. Entonces ya tengo marcos en las dos direcciones que se llaman marcos equivalentes o bien globalmente es una estructura equivalente. Se analizan estos marcos otra vez en cada una de las dos direcciones y se diseñan para cada una de las dos direcciones. Este es el método de la estructura o marcos equivalentes. Este método se planteó por primera vez en el reglamento ACI en 1971, para que le echen cuentas. Estamos hablando de 50 años, ¿sí? Pero para aquella época, pues era algo muy útil, ¿no? Y entonces
Los gringos son muy buenos para desarrollar tecnología, pero no muy buenos para aplicarla, o son muy prácticos y a veces piensan que es más tardado aplicar la tecnología que lo que ya tienen acostumbrado en sus manuales. Entonces, el ACI, que normalmente se publica cada 4 años, ¿sí? El ACI 71 y todos los ACIs que le siguieron hasta 2014 traían este método de análisis, el método de la estructura equivalente. Cuando ya, y le estoy hablando de en 2014, la última publicación, la penúltima publicación del ACI 2014, traía esta metodología, ¿sí? Cuando ya todo mundo lo hace con computadora, y de esto pues ya nadie se acuerda. Sin embargo, el reglamento ACI lo trae, ¿sí? Como metodología de diseño hasta 2014. Y nuestro reglamento, como normalmente ahí va en paralelo con el ACI, pues siguió publicando también las normas de concreto, de reglamento, también con esta metodología del marco equivalente por años y años y años y años. Y incluso en 2017, que fue la última versión de reglamento, la penúltima de reglamento de nosotros, 2017, como el 2014 salió con estructura equivalente, pues también nuestro reglamento 2017 salió con estructura equivalente. Con lo que no contaba es que en 2019, por fin, el ACI, ¿sí?, entendió que ya nadie usaba eso, ¿sí? Y en la versión 2019 del ACI, que es la última que se ha publicado, ¿sí?, ya se retiró esta metodología. Sí, al menos para caras laterales dicen, si estás acostumbrado a hacer marco equivalente y no te has modernizado y estás en aquella época, puedes usarlo, pero solamente para cargas verticales, o sea, carga muerta y carga viva. Para cargas de sismo o viento no es válido ya ese método. Eso es lo que dijo ACI en 2019. Sin embargo, ¿sí?, pues ya no dio tiempo que en 2017 cambiáramos nosotros. Y nuestras normas 2017 salieron con marco equivalente. En 2021, que es la última versión, pues es exactamente igual a la 2017, únicamente se le incorporaron comentarios. Entonces, pues no se modernizó, ¿no? Y eso es lo que, a dónde estamos, ¿no? Ahorita les voy a mostrar dos cosas en los 2 minutos que nos quedan. Y miren, es el reglamento ACI 2019. Y si nos vamos a losas en 2 direcciones, dice, un sistema de losas debería ser permitido diseñar por un procedimiento que satisfaga la compatibilidad de equilibrio, geometría, etcétera, proveyendo resistencia de diseño en cada sección que al menos sea igual a la resistencia requerida. O sea, no nos dicen mucho, dicen hay que hacer bien el análisis, pero esto nos da a que lo vamos a hacer tridimensional por elemento finito, considerando todo lo que hoy se sabe. Dice, es un procedimiento que satisfaga condiciones de equilibrio geométricas y compatibilidad, pues es un análisis formal. Y dice, hay cargas de servicio. Dice, el método de diseño directo o del marco equivalente del ACI es permitido también. Pero por aquí en los comentarios lo que dice es, el método de diseño directo o de marco equivalente está limitado a la aplicación solo de marcos
ortogonales sujetos a cargas gravitacionales. O sea, ya está limitado. Pero en el 2014 del ACI venía toda la metodología del marco equivalente. Aquí ya nada más lo mencionan, dicen si quieres aplícalo, pero ya está retirado. Ya lo que se dice es que se debe de hacer un método que cumpla condiciones de equilibrio, geometría y compatibilidad, lo cual no cumple el marco equivalente. Por eso es que queda desechado, ¿no? Eso es lo que dice el ACI 319. ¿Qué es lo que dice? Aprovechando 2 minutos que nos quedan. Un momentito, ¿eh? Este es nuestro reglamento, análisis de losas planas. Dice, las fuerzas y momentos internos pueden mantenerse dividiendo la estructura de marcos octogonales y analizándolos como marcos con métodos reconocidos suponiendo comportamiento elástico. Cada marco está formado por una fila de columnas y franjas de losa limitadas por las líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas consideradas. Es lo que les acabo de mencionar. Este es el método de análisis, o sea, el marco equivalente, que es el que recomienda nuestro reglamento. Vamos a verlo en la próxima clase, pero primero porque se trae una base teórica que es interesante que la conozcan, que sepan, para que no nada más aprieten un botoncito de la computadora y salen los resultados, que conozcan cómo se maneja esto, cómo es físicamente el problema. Por eso es importante esta metodología. Es importante también porque, como les decía yo, pues si ustedes hacen esto y tienen algún problema, lo hacen con este método, pues lo hicieron como lo indica el reglamento y legalmente no tendrían problemas, ¿sí? Por otra parte, viene en el programa del curso, pues entonces son 3 razones
para que veamos este método. Pero vamos a platicar muy brevemente de este método, porque realmente el que se usa es el método con los programas de cómputo que les he mencionado. Por eso les comentaba yo si conocen esos programas, si los manejan, ¿sí? Sobre que les van a ser indispensables para el proyecto, pero también para entender un poquito este tema. Bueno, entonces los veo la próxima clase, el lunes, para seguir con ese tema, y si tienen alguna pregunta, pues la vemos el lunes, ¿no? Vale, profesor. Pues buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.